O sea, vamos a ver, estas clases, los últimos 2 capítulos de la materia, que son filtros analógicos y filtros digitales. Están muy conectados, obviamente, entre sí los 2 temas. Y bueno, voy a directamente mostrarla sin mucho preámbulo. Vamos a mostrar un momentito, que comparto pantalla. De acá, share. ¿Pueden ver acá mi pantalla? Sí, Sí, te ve, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, bueno, ustedes me imagino, ya lo hemos hablado, tengo la idea, tengo el recuerdo de ya haber hablado con ustedes sobre qué es un filtro. Ya, digamos, creo que lo discutimos, me acuerdo cuando presentamos la materia, la primera clase. O sea, ¿qué es básicamente un filtro? A ver, ¿se les ocurre una definición rápida? Un sistema que tiene distintas respuestas para distintas frecuencias. Claro, bueno, eso sería un filtro selector de frecuencia, exactamente. Eso es lo que vamos a ver. En realidad, el concepto de filtro es más amplio. Es algo que, desde el punto de vista del procesamiento de señales, es algo que deja pasar una parte de la señal y bloquea otra parte de la señal. O sea, tiene una respuesta diferenciada según las características de la señal. Nosotros en particular vamos a ver filtros selectores de frecuencia. Entonces, vamos a empezar con un... Ah, miren, tengo los colores raros acá. Bueno. Miren, vamos a empezar con un circuito bien simple. Miren, un RC, ¿sí? Y una fuente acá UDT. Si tomamos como salida la tensión del capacitor, ¿sí? Y vamos a hacer de cuenta que R vale 1, C vale 1, para hacerlo bien fácil. Entonces, ¿cómo es la función transferencia entre la entrada y la salida? Créanme que es 1 sobre S más 1. ¿Me lo creen eso? sí. Es un sistema de primer orden, ¿no? Si lo piensan a la respuesta, al escalón, por ejemplo, es un proporcional con retardo de orden 1. O sea, tiende a 1. O sea que y como todos los parámetros son 1, es 1 sobre S más 1. Entonces, vamos a suponer que esta UDT ahora, que en lugar de ser un escalón, como veníamos trabajando en la parte de respuesta temporal, es una suma de 3 senoidales. Miren, UDT es el seno de 0,1 por t más el seno de t más el seno de 10t. ¿Sí? O sea, esta señal, si la caracterizáramos a la señal, ¿qué tiene? Partes de alta y de baja frecuencia. ¿Esto qué sería? La señal de... Alta frecuencia. De baja frecuencia. Claro, esto sería una frecuencia intermedia y esto sería una alta frecuencia, ¿sí? Entonces, o sea, esta frecuencia es 0,1 radianes, esta es 1 radián y esta es 10 radianes por segundo. Entonces, ¿y cuál será la salida en régimen permanente del circuito? ¿Cómo puedo calcular la salida en régimen permanente de este circuito? O sea, de acá, ¿se les ocurre cómo calcularlo? Si yo les doy como un ejercicio, calcule la salida en régimen permanente. Sería Puede transformar la UDT y multiplicarla por la CDS. UDS por CDS, pues. Podés sumar la respuesta que tiene el circuito a cada una de esas componentes. Claro, por ahí va más fácil. O sea, puede hacerlo de muchas formas. La más fácil es pensar en superposiciones, es lineal. ¿Y cómo calculo la respuesta en régimen permanente de una función transferencia, o sea, un circuito, lo que fuera, a una señal senoidal? Por la respuesta en frecuencia. ¿Aplicando una transformada de Laplace? Claro, bueno, transformada en Laplace, otra vez, ese es el camino duro. Hay un camino más fácil que es directamente mirar la respuesta en frecuencia. Entonces, ¿qué puedo mirar? Por ejemplo... El bode. Bueno, claro, es mirar el bode directamente. Bueno, o mirando la respuesta en frecuencia, que es lo mismo, ¿no? Fíjense, G en J omega es 1 sobre 1 más J omega. ¿Estamos?
Sí. Y esto lo escribo escrito en forma de módulo y fase, ¿sí? Me queda, a ver, esperen, quiero ver si puedo usar esto para ir resaltando. O sea, esto acá es el módulo y esta es la fase de la respuesta. Entonces, y bueno, donde phi es el arco tangente de omega, o sea, según la frecuencia, y, o sea, y entonces la salida, en definitiva, va a tener la forma. U de C va a ser 1 sobre raíz de 1 más 0,1 al cuadrado. O sea, queda 1,01 raíz. ¿Está bien? Este es el término de baja frecuencia. Y esta es, o sea, esta es la ganancia o la atenuación. Esta es la ganancia a la frecuencia intermedia y esta es la ganancia a la frecuencia alta. Y esta es el desfasaje a la frecuencia baja, el desfasaje a la frecuencia intermedia y el desfasaje a la frecuencia alta. ¿Están de acuerdo con esto acá, con esta formulita de dónde sale? Sí. Bueno, entonces, a ver, si lo miran así nomás, ¿qué pasa? Este filtro, ¿qué hace con las bajas frecuencias? ¿Les hace algo a la frecuencia baja? ¿La afecta? Prácticamente no. Prácticamente no la afecta, o sea, no le modifica la ganancia. O sea, si viene con amplitud 1, la señal de baja frecuencia sale con amplitud 1 sobre raíz de 1,01, es prácticamente 1. ¿Y a la alta frecuencia qué le hace? La atenúa muchísimo. La atenúa 10 veces, más o menos. ¿Y a la del medio? Atenúa el 70%. La atenúa 70%. Atenúa 3 decibeles, más o menos. El 30%. A ver, 1 sobre 1,4, bueno, habría que hacer cuenta ahí. Es un 70,71% de la amplitud original. Claro, o sea, la atenúa un 30%. Sí, ¿no? Está bien. Según cómo lo opine. Exacto. O sea, la ganancia es 0,7. Por ahí. Bueno, y respecto de la fase, ¿qué pasa? Arco tangente de 0,1, ¿cuánto es? Y es prácticamente 0, es muy chiquito. O sea, casi que no la desfasa la señal, o sea, es como que la entrada y la salida van prácticamente en fase. Esta arco tangente de 1 es, ¿cuánto es? 45 grados, ¿no? Sí. O sea, a esta la retrasa 45 grados y a esta la retrasa seguramente algo cercano a los 90 grados, ¿no? Porque el arco tangente, cuando el argumento tiene infinito, tiene 90 grados. O sea, me queda prácticamente en contrafaz. No sé si me queda 90 grados. Bien. Entonces, está calculado. La componente de frecuencia de 0 a 1 radian. Entonces, este atenúa mucho las componentes de alta frecuencia y modifica muy poco las de baja frecuencia. Vamos a ver que esto es lo que se corresponde a un filtro pasabajos. ¿Escucharon alguna vez hablar de un filtro pasabajos? Y en sistema de señales 1. Bien. Bueno, bárbaro, genial. O sea, un filtro pasabajos es justamente esto, que deja pasar las bajas frecuencias y atenúa las altas frecuencias. Pero si tomamos como salida ahora la tensión a la resistencia acá, ¿sí? ¿Cómo podemos? Y bueno, es fácil. Bueno, están hechas las cuentas acá, pero es fácil porque es como la tensión a la resistencia es la tensión de la fuente menos la del capacitor, así que por eso quedan simples las expresiones. Y nos va a quedar que la señal
de baja frecuencia ahora se atenúa mucho, porque tengo 1 menos 1 sobre raíz de 1,01, o sea, esto es un número muy chiquito. Esto se atenúa un poco más que antes, pero es una atenuación intermedia. Y esto acá se atenúa muy poquito, la alta frecuencia, porque 1 menos un número chiquito me da un número cercano a 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sería una especie de filtro pasa-altos. ¿Sí? Y eso es algo que también se puede ver circuitalmente, que después esto lo vamos a aprovechar. ¿Qué pasa si yo pongo una señal con frecuencia igual a 0? ¿Qué sería? Una continua. ¿Están de acuerdo? O sea, si hago tender a 0 la frecuencia, es como que tengo una señal de continua prácticamente. Si yo pongo acá una señal de continua, un escalón, por ejemplo, o sea, una señal constante, en realidad, más que un escalón, U igual a 1. Acá en el capacitor, ¿qué tensión tengo? 0. La de la fuente. La de la fuente, o sea, tengo todas. ¿Sí? Esto en continua se comporta como si no existiera prácticamente la resistencia. Entonces, ahí se ve que la baja frecuencia pasa totalmente. Si en cambio, y si pongo una señal acá de frecuencia tendiendo a infinito, ¿qué pasa con el capacitor? ¿Cómo se comporta? ¿Se acuerdan esto de teoría de circuito, no? Como un cortocircuito. Como un cable. Exacto, se comporta como un cortocircuito. Y si yo tengo acá un cortocircuito, ¿qué tensión tengo en la resistencia? La entrada. Claro, la de la fuente, menos la de la fuente, pero es la de la fuente esencialmente. Por eso, en alta frecuencia, en la resistencia tengo toda la tensión. ¿Se entiende entonces ahí cómo se ve el concepto, ¿no? De por qué un circuito se comporta como pasa bajo o como pasa alto. Se lo puede evaluar fácil pensando cómo es el comportamiento en continua o el comportamiento en frecuencia infinita de los componentes. Bueno, en ambas situaciones el circuito de RC... Sí. No me quedó claro bien cómo quedaba en la salida entonces de la resistencia. O sea, queda igual que la entrada. Queda menos la de la entrada en realidad, ¿no? Porque si esto menos, es así, sí, menos la de la entrada. queda menos de la entrada. Exacto. Está bien, o sea, filtra para la salida del capacitor, pero para la resistencia queda invertida. Claro, o sea, que si yo pongo una señal de alta frecuencia en U, en R, tengo la misma señal nada más que con el signo cambiado. O sea, pero no me atenúa, o sea, me la desfasa a 180 grados, pero no me la atenúa para nada. Listo. Entonces, en ambas situaciones el circuito RC puede usarse para implementar un filtro elemental, está claro. En este caso se trata de un filtro pasivo. Filtro pasivo. ¿Por qué? Porque cuenta únicamente con componentes pasivos. Resistores, capacitores e inductores. Estamos, el concepto de filtro pasivo. Los filtros analógicos también a veces se implementan, en realidad bastante a menudo, con dispositivos amplificadores. Con, por ejemplo, amplificadores operacionales. ¿Ustedes vieron ya amplificadores operacionales en alguna materia, en dispositivos o en algo? No. Aún no, ya lo van a ver. Secundaria nomás. Bueno, lo van a ver no sé cómo quedó ya el plan, nosotros ni recuerdo cuándo lo veíamos. Era una materia que se llamaba Electrónica Lineal 2. Cuando yo estudié, ahora debe ser Dispositivos 2, hay una que se llama algo así. Sí. Sí. Bueno, esa. En la 1 vimos algo de operacional, apareció en un ejercicio un ejercicio que se les coló de otra materia, digo. Bueno, entonces, bueno, o sea, si usamos elementos pasivos, tenemos un filtro pasivo, que es lo que vamos a ver acá en esta materia. Se pueden también implementar filtros analógicos como filtros activos. Y hay una tercera alternativa dentro de los filtros analógicos que por ahí no se usan tanto, pero que son los que se implementan con capacidades conmutadas. O sea, hay 3 rutas, digamos, de implementación, 3 opciones para implementar, y que cuál se usa depende de qué tipo de aplicación se tiene. Nosotros acá vamos a ver filtros pasivos, que son los filtros que primero se inventaron, digamos, hace 100 años, pero se siguen usando mucho. ¿Por qué? Porque en alta frecuencia no queda otra opción que usar este tipo de filtros. O sea,
son filtros que son los únicos que se pueden usar, por ejemplo, en aplicaciones de alta frecuencia. Así que hay que aprender a usarlos. Igual, eso vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, les cuento, digamos, cómo vamos a aprender el tema de filtros. Vamos a aprender primero a cómo obtener una función transferencia que cumpla con una respuesta en frecuencia que nosotros queremos o que nosotros necesitamos. Y después vamos a aprender cómo hacer un circuito que tenga esa función transferencia. ¿Se entiende? O sea, vamos a estudiar el tema en dos caminos. O sea, primero, ver cuál es la función transferencia que necesitamos para que el filtro cumpla con las necesidades que nosotros tenemos, de atenuación y demás, y según la frecuencia. Y después vamos a ver cómo encontrar un circuito que cumpla con esa función transferencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero qué relación hay entre la función transferencia y su respuesta en amplitud, en fase. Vamos a ver qué es la atenuación y qué es otra cosa que se llama retardo de grupo. O sea, vamos a aprender, vamos a repasar, en realidad son cosas que ya saben, pero son medidas, ¿sí? Medidas de la función transferencia, asociadas a una función transferencia. Bueno, primera cuestión, dado que lo que más interesa de los filtros es su comportamiento entrada-salida, o sea, cuando hablamos de filtro tenemos una señal de entrada, que es la señal que queremos filtrar, y una salida, que es la señal filtrada. Entonces, por eso acá vamos a usar modelos externos. ¿Está claro? Como además lo que importa es la respuesta en frecuencia, o sea, porque son filtros selectores de frecuencia, vamos a usar función transferencia. ¿Por qué? Porque si agarramos la función transferencia, la evaluamos en J omega, tenemos la respuesta en frecuencia. Otro tema. Recuerdan, hasta en los capítulos 1 y 2 usamos GDS para designar a la función transferencia. ¿Está? ¿Por qué? Porque eran temas asociados a la literatura de control. O sea, en los libros de control, la función transferencia se llama G. Pero el tema de filtros, es un tema de procesamiento de señales. ¿Sí? Es un tema más, lo otro es sistemas, esto es señales. Entonces, como estamos en procesamiento de señales, cualquier libro que agarren sobre filtros, van a encontrar que la función transferencia se llama de nuevo H acá. Entonces, vamos a volver a llamar H a la función transferencia como en sistemas y señales 1 a partir de acá. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, vamos a suponer que por ahora que tenemos un filtro del cual conocemos la función transferencia HDS, entonces vamos a tratar de ver cómo es la magnitud y la fase a las distintas frecuencias. Eso es lo que va a caracterizar en definitiva el filtro. O sea, nos va a interesar H en J omega. Esa es la respuesta en frecuencia. Entonces, esto es simplemente un poquito de vocabulario, un repaso de vocabulario, dado una función transferencia. Tenemos la amplitud, esto es amplitud de la respuesta en frecuencia, ¿no? De la RF. La amplitud de la respuesta en frecuencia es A de omega. ¿Sí? ¿Y qué es? Es el módulo de H en J omega. Y la fase de la respuesta en frecuencia la vamos a llamar θ de omega, que es el ángulo, digamos, de la función transferencia evaluado en J omega. ¿De acuerdo? ¿Esto sí lo vieron con estos nombres? ¿Amplitud y fase? Sí, obvio. Sí. Sí. Bueno, en realidad, en filtros, amplitud no se usa mucho la amplitud. La que se usa es la atenuación. O sea, ¿por qué? Y se imaginan por qué. Y porque la amplitud, o sea, los filtros, la idea es que bloquean señales, filtran. Entonces, nos interesa más que cuánto amplifican, porque no amplifican, nos interesa cuánto atenúan. Y la atenuación, o sea, sería la inversa, 1 sobre A. Además, la vamos a expresar, se suele expresar en decibeles. Se expresa en realidad en decibeles en filtros. ¿Por qué se expresa en decibeles? Porque es mucho más,
por el mismo motivo por el cual el diagrama de Bode es en decibeles. Primero, bueno, porque son más lineales las escalas, y además, o sea, no las escalas, la escala es logarítmica, son lineales las gráficas, o sea, quedan más lindas las gráficas en escala logarítmica, y además por las magnitudes. O sea, porque la idea es que un filtro pueda atenuar 1000 veces, 100 veces. Entonces, eso es mucho más fácil de darlo o explicitarlo en decibeles. Por eso, digamos, se usa la atenuación en decibeles. Entonces, y esta es la formulita, la atenuación en decibeles es menos 20 por el logaritmo en base 10 de h en j omega. Esta es la fórmula de la atenuación en decibeles. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué el signo menos? Claro, pues sería recíproco de H. Claro, exacto. Sería 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre h. Que es lo mismo que el menos 20. Entonces, esa es la atenuación en decibeles. Bueno, esa entonces es fundamental, la atenuación. Primer concepto importante, atenuación en decibeles. Eso lo vamos a usar todo el tiempo. Ahora, un detalle, pequeño detalle, no hace mucho la cuestión, pero bueno, supongamos que tenemos un filtro de primer orden, 1 sobre 1 más TS. Este filtro, así, dígame rápido, ¿es un pasabajos o un pasaltos? Un pasabajo. Claro, Pasabajo. porque si S tiende a 0, H tiende a 1, ¿no? Y si S tiende a infinito, H tiende a 0. ¿Sí? Entonces, la amplitud, entonces, ¿cómo sería? Bueno, se puede ver fácil que es el módulo que termina siendo 1 sobre raíz de 1 más t cuadrado omega cuadrado. ¿Se entiende cómo lo hice esto? ¿A esta cuenta? O sea, el paso intermedio es, esto es 1 sobre, o sea, h en j omega tengo que evaluar. Esto es 1 sobre 1 más t omega, jt omega, ¿sí? Y el módulo de esto es 1 sobre el módulo de esto, que es raíz de 1 más t cuadrado omega cuadrado. ¿Bien? Y la fase es menos la fase del denominador. ¿De acuerdo? Y la fase, el arco tangente va a ser de t omega dividido 1. Entonces, menos arco tangente de t omega. Me quedo. Entonces, una pequeña cuestión es que esta función no es racional, esta tampoco es racional. Sin embargo, el cuadrado, vamos a usar mucho las funciones al cuadrado, la amplitud al cuadrado vamos a usar también, o la atenuación al cuadrado, que sería la inversa de esto, sí es racional, y eso nos va a ayudar un montón después en algunas cuestiones de diseño. O sea, esto vamos a tenerlo presente. Al cuadrado, desde la respuesta en frecuencia, es siempre una función racional. ¿Y se entiende por qué siempre es racional? Porque esto es... Claro, te independizás de la raíz con... Claro, porque es h en j omega por h en menos j omega. ¿Están de acuerdo? Porque esa es el h de j omega al cuadrado. ¿Sí? H en j omega por h en menos j omega. Y esto es una función racional, porque h es racional, y esto es racional, el producto de funciones racionales. Otra definición nueva. Esta no la conocen. El retardo de grupo. No. No. Bueno, el retardo de grupo, ahora vamos a ver por qué se llama así, se define como menos, miren esto, la derivada de la fase respecto a la frecuencia. ¿Sí? Una cosa rara. Es una cosa rara. Es una cosa rara el retardo de grupo. Es como la derivada, o sea, es como mirar en el bode. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un bode,
de fase, imagínense que el bode, algo así, ¿no? Un bode de fase. Algo así. Bueno, esta pendiente acá se llama el retardo de grupo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué se llama retardo de grupo? Por ahora lo vemos. Tiene sentido esa definición. Yo puedo calcular la fase, como la o sea, si doy vuelta a esto, es menos la integral del retardo de grupo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ahora, y miren esto acá. Imagínense que yo tengo a la entrada una senoidal y a la salida, a ver, otra senoidal con un retardo, con un desfasaje, o que transcurre. ¿Cómo lo puedo calcular? O sea, no en fase, en tita. No es tita sobre omega. Es tita sobre omega, exactamente. Tita sobre omega, la frecuencia a la que estemos. Frecuencia omega 0. Esta senoidal es omega 0. Es tita sobre omega 0, exactamente. Entonces, tau, el retardo ese es menos tita en realidad sobre omega 0, según si medimos como que retardo o adelanto. O sea, según desde dónde hacia dónde lo medimos. Es tita sobre omega 0. Y eso es 1 sobre omega 0 por esta integral, por la integral del retardo de grupo. Y esta formulita acá, ¿qué es? 1 sobre omega 0 por la integral entre 0 y omega 0 de una señal. El promedio, ¿no? Es el promedio. O sea, el retardo es el promedio del retardo de grupo. ¿Sí? Entonces, el valor medio del retardo de grupo hasta una frecuencia me da el retardo temporal entre una entrada y la salida. Entonces, ¿qué pasa si tau g fuera constante? Fuera una señal constante. Si el retardo de grupo fuera constante. Imagínense que el retardo de grupo en la frecuencia, yo grafico acá tau g y acá... Y el retraso de fase valdría lo mismo. ¿Eh? El retraso de fase valdría lo mismo. No, el retraso de fase no. Lo que valdría lo mismo es el tau, el retraso temporal. No, el tau y el tau de grupo. Volver a la diapositiva siguiente. Ahí está, claro. Por eso, el tau valdría. Sí. El tau sub g por omega 0 sobre omega 0. Claro, tau igual a... Exactamente. Entonces, tau igual a tau sub g para toda frecuencia, ¿no? Para toda frecuencia, tau igual a tau sub g. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tuviera un retardo de grupo constante, a todas las frecuencias tendría el mismo retardo temporal. Yo le pongo una frecuencia alta o una baja al filtro y siempre me la retrasa, no sé, medio segundo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es el retardo de la salida. Entonces, en el caso del ejemplo del filtro, por ejemplo, de primer orden, ¿se acuerdan? Ese 1 era este ejemplito que habíamos hecho acá, 1 sobre 1 más TS. Miren, la expresión del retardo de grupo, créanme, porque es la derivada, sale de acá. El
tita es menos arcotangente de t omega, si lo derivo respecto a omega, me queda 1 sobre 1 más omega cuadrado, perdón, t sobre 1 más omega cuadrado t cuadrado, y esa es la expresión, digamos, retardo de grupo. Y fíjense, si la frecuencia esta, omega, es mucho menor que 1 sobre t, omega cuadrado por t cuadrado es muy chiquito, entonces, bajo esta condición, esto es aproximadamente t. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si en bajas frecuencias, si yo pongo señales de baja frecuencia, el retraso temporal es casi constante y aproximadamente igual a la constante de tiempo del filtro. ¿Está bien? Mientras me mueva en bajas frecuencias. Entonces, eso es como una conclusión importante, digamos, de qué puede hacer un filtro. Es decir, si yo le pongo una señal de muy baja frecuencia, voy a tener la entrada, voy a tener la salida en régimen permanente. No sé si así, bueno, estoy dibujando espantoso esta senoide. Pero bueno, este retraso acá, que quedó horrible, esto es T, para toda frecuencia suficientemente baja. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué es ahora enseguida vamos a ver que es es importante esto del retardo de grupos. Bueno, la mayor parte de los filtros se diseñan para eliminar o atenuar determinados rangos de frecuencia. Eso es lo que estamos hablando de eso, en definitiva, ¿no? O sea, se llaman filtros selectores de frecuencia. Y estos permiten el paso de componentes acá hay un par de cositas, ¿no? Van a permitir el paso de las componentes que estén dentro de lo que se llama la banda de paso. Y van a bloquear las componentes dentro de la banda de corte. Banda de paso y banda de corte. O sea, bandas de paso y bandas de corte, en realidad. Entonces, hay 4 tipos de filtros selectores de frecuencia. Digamos, y cualquier otro filtro se puede pensar como una combinación. Pero básicamente tenemos pasabajos. Está claro, ¿no? Ya lo vimos, no voy a... Pasabajos, o sea, tiene la banda de paso en baja frecuencia y banda de corte en alta frecuencia. Pasa alto, lo contrario. Después está pasabanda. ¿Vieron alguna vez lo que es un filtro pasabanda? Sí. 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 Y eso es, o sea, por ejemplo, el filtro del sintonizador de una radio, es un pasabanda, ¿no? Que cuando uno sintoniza una radio, lo que está haciendo es sintonizar en realidad un filtro pasabanda a la frecuencia en la cual está transmitiendo esa radio. ¿Y rechaza banda, los conocen? Sí, lo usamos. Sí, lo usamos. O sea, son los que dejan pasar todo menos una determinada banda de frecuencias. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, ¿no?, en la facultad, cuando era estudiante, en los 90, los canales codificados de fútbol tenían, lo que tenían era lo que le hacían era le ponían un ruido a la frecuencia donde está la sincronización de la señal de televisión. ¿Sí? A donde iba la señal de sincronismo le metían un ruido. Entonces, todo estudiante de ingeniería electrónica que se preciara de tal, hacía un filtro, lo que hacíamos era un filtro, digamos, con un capacitor variable, o sea, que lo sintonizábamos a esa frecuencia y con eso hacíamos un decodificador trucho para poder ver los partidos. Así que era eso es una de las cosas que aprendí en la facultad sobre filtros.
Bueno, eso era un rechazabanda, justamente. O sea, lo que hacíamos era un filtro que rechazaba esa señal que le metían era muy simple el decodificador. Ahora son digitales, o sea. Si quieren ¿Cómo hacerlo. sabían a qué banda pertenecía? ¿Eh? O sea, era público, de público conocimiento la banda en donde estaba eso, ¿o no? No, pero imaginen, en la época que no había internet, para que tengan una idea, pero todo estudiante de electrónica conocía a alguien que había, o sea, se corría la bola de cómo era y bueno. Sí. Después había los más audaces que vendían decodificadores, truchos y todo eso. Pero bueno. Bueno, entonces, ¿cómo sería entonces la amplitud de la respuesta en frecuencia de un pasabajos? Es esto acá, ¿no? La banda de paso, banda de corte. Es como esto si fuera una especie de bode, ¿no? Medio ideal. La amplitud debería dejar pasar todo en la banda de paso y rechazar todo en la banda de corte. Un pasa alto al revés, ¿no? Deja pasar las altas frecuencias. Un pasabanda, ¿sí? Tiene una banda en la cual pasa la señal, o sea que acá debería tener ganancia 1, ¿sí? Y un rechazabanda tiene ganancia 1, y en el medio no deja pasar nada, lo que se llama la banda de corte. O sea, el pasabanda tiene una banda de paso y 2 bandas de corte, y el rechazabanda tiene una banda de corte y 2 bandas de pasos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y por último, ahora vamos a ver el tema del retardo de grupo y de las ganancias. Transmisión sin distorsión. O sea, ¿qué pasa? Imagínense que nosotros tenemos una señal útil que tiene una determinada forma, ¿no? Y que está dentro, toda la señal contenida dentro de lo que es la banda útil, toda señal útil, no tiene ruido. Si yo la paso por un filtro, yo quisiera que esa señal pase tal cual, porque que no la rechace nada y que me quede con la misma forma. ¿Se entiende? O sea, si yo le pongo a la entrada, ¿cuál es les cuento el concepto de o sea, si yo a la entrada, o sea, yo tengo mi filtro acá. Si yo a la entrada, si le pongo una señal, no sé, que tiene una formita así, no sé, repetitiva, ¿no? Una cosa así. Yo quiero acá tener la misma señal. Si es que esta señal está en la zona de banda útil, ¿se entiende? Esto es la idea eso es lo que se llama transmisión sin distorsión. Es decir, cuando perdón, quise escribir, no sé qué escribí. Este es el filtro. O sea, si esta señal está enteramente contenida en la banda de paso, yo quisiera que salga, que entre la entrada y la salida, ver la misma señal. Entonces, decimos que una señal o una parte de ella se transmite sin distorsión a través de un sistema cuando la forma de onda de la salida es idéntica a la de la entrada. Cuando una señal de entrada está enteramente contenida en la banda de paso de un filtro, deberíamos esperar que la señal de salida no se distorsione. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si llamamos U e I a la entrada y salida, lo que debería verificarse es esto. Que I de T, la salida, debería ser, bueno, no le voy a pedir que sea igual a U de T. Podemos admitir que se atenúe y podemos admitir que se retrase. ¿Sí? Pero que tenga la misma forma. Eso es lo que estoy pidiendo. Puede ser más chiquita, puede llegar más tarde, pero debería ser igual, con la misma forma. ¿Sí? Entonces, lo que decimos que hay transmisión sin distorsión cuando el retardo, digamos, es constante y cuando la ganancia de esta es constante, independiente de la frecuencia. O sea, necesitamos que el retardo sea independiente de la frecuencia y que la ganancia sea constante e independiente de la frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo el retardo era independiente de la frecuencia? ¿Se acuerdan? Cuando el retraso de grupo era igual la constante de tiempo del filtro, ¿puede ser? Bueno, en realidad, cuando el retardo del grupo era constante.
igual a algo, a lo que sea. En el caso ese, por ejemplo, que habíamos visto, era casi constante y muy parecido a la constante de tiempo del filtro. Entonces, bueno, eso está demostrado acá, es un detalle, pero básicamente, o sea, ¿qué necesitamos? Si la relación entre la entrada y la salida es esta acá, si le aplicamos transformada de Laplace, nos va a quedar que I tiene que ser K por E a la menos tau S por U. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si yo tengo... Perdón. Era de partir de que... Hoy no puedo escribir hoy. I igual a U... Perdón. K por U de T menos tau. Lo voy a borrar un poco que me está costando muchísimo escribir. Bueno, no, hoy no pego una con el coso este de escribir. Bueno, aplicando también transformada en Laplace a esto, nos queda que I en Laplace tiene que ser K por E a la menos tau S por U, ¿no? Porque esta es la transformada de retardo. Entonces, si miramos esto y aplicamos respuesta en frecuencia, vamos a encontrar que A de omega, la amplitud, tiene que ser K, obviamente, y el retardo de grupo tiene que ser tau e igual al retardo este que tenemos acá, que era lo que justamente decíamos recién. Bueno, eso en realidad no necesitamos que, o sea, eso es lo que debería ocurrir para tener transmisión sin distorsión en la banda de, perdón, en la banda de paso. A ver cómo andamos de, discúlpeme que... Bueno, entonces vamos a empezar viendo, en base a esto que analizamos recién, cómo sería un filtro ideal. O sea, vamos a llamar filtros ideales a los selectores de frecuencia que eliminan completamente las componentes espectrales correspondientes a la banda de corte y que transmiten sin distorsión las componentes con frecuencias comprendidas en la banda de paso. ¿Se entiende? O sea, un filtro ideal sería un filtro que me bloquea absolutamente todo lo que tiene que bloquear y me deja pasar sin distorsión todo lo que tiene que dejar pasar. ¿Sí? Pregunta, ¿existirán esos filtros? No. No, analógico no. ¿Y digitales? Digitales tampoco. Vamos a ver. No, vamos a ver, obviamente, se llaman ideales. Si ya le pusieron el mote de ideales porque no existen. Entonces, vamos a ver cómo sería la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos ideal primero. O sea, un filtro pasabajo idealmente bloquea todas las componentes cuya frecuencia es mayor que la llamada frecuencia de corte. O sea, un filtro pasabajo ideal debería bloquear todo lo que esté por encima de una frecuencia de corte y permitir el paso sin atenuación de las componentes con menores de frecuencias menores a esa frecuencia de corte. Y además, no tiene que haber distorsión. Entonces, como no tiene que haber distorsión, si no hay distorsión, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que si no hay distorsión, el retardo de grupo... Ay, perdón, me olvidé de... Si no hay distorsión, el retardo de grupo tiene que ser constante igual a tau. ¿Sí? ¿Y cómo era? Y entonces, y la fase, ¿se acuerdan que era la integral menos la integral, ¿sí? Entre 0 y omega de omega 0, si quieren, del retardo de grupo. Y entonces, ¿y cuál es la integral de esto? Y bueno, es menos tau, o sea que va a ser esa integral la menos tau por omega. ¿De acuerdo? Sí.
Entonces, necesitamos que la fase tenga esta ecuación, al menos en la banda de paso. En la banda de corte no importa qué hace la fase. ¿Está bien? Porque total la ganancia es 0, así que ahí la fase que haga lo que quiera. Entonces, esto sería la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos ideal. ¿Está bien? Acá tenemos alguna ganancia, no importa, total, lo que le pedimos es solo que transmita sin distorsión. De la frecuencia de corte, la ganancia es 0. ¿Y con la fase que tenemos? Bueno, tiene que arrancar de 0 y bajar linealmente. Tiene que tener fase lineal. ¿De acuerdo? Y a partir de la frecuencia de corte, ahí no me importa, que haga lo que quiera. ¿Sí? ¿Y un pasaaltos? Bueno, la idea, no hace falta mucho más. Lo que tiene que tener es la ganancia al revés, o sea, acá. ¿Se entiende? A partir de la frecuencia de corte, señal antes de la frecuencia de corte no tiene que dejar pasar nada. Miren, esto le voy a hacer unos puntitos, no sé, o lo pongo de otro color para que se entienda de dónde viene. En realidad, la fase tiene que ser lineal, pero en realidad no me importa. O sea, ¿por qué tiene que ser lineal? Para transmitir sin distorsión. Pero no me importa lo que pasa antes de la frecuencia de corte. ¿Se entiende? Por eso, bueno, ahora lo borro. Y chao. O sea, esta sería la respuesta, digamos, de un pasaaltos. De un pasabanda, bueno, es lo mismo, ¿está bien? Solo que ahora entre dos frecuencias. Tengo dos frecuencias de corte y entre las dos frecuencias tengo que dejar pasar la señal de manera ideal con la misma ganancia a toda frecuencia. Y entre estas mismas dos frecuencias de la banda de paso tengo que tener la fase lineal. Y un retrasabanda idéntico, pero al revés. O sea, lo mismo pero al revés. Tengo dos bandas de paso y fase lineal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo les preguntaba esto? A ver, ¿puede existir un filtro ideal? O algo. Entonces, pensemos, por ejemplo, que tenemos un filtro como que tiene esta respuesta en frecuencia. Lo pudimos construir. Vamos a ver cómo sería la respuesta al escalón de este filtro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Vamos a tratar de ver la respuesta al escalón de ese filtro. O sea, el problema para calcular la respuesta al escalón es que no conocemos la función transferencia, solo sabemos la respuesta en frecuencia. O sea, H en S no la conocemos H en J omega. O sea, sabemos cómo es la respuesta, o si se quiere, la función transferencia sobre el eje imaginario. Esa sí la sabemos. Al menos dentro de la banda de paso. Sin embargo, podemos aprovechar eso y calcular, sabiendo H en J omega, podemos determinar la respuesta en régimen a cualquier señal senoidal y periódica usando la serie de Fourier. Saben eso, ¿no? O sea, si yo sé H en J omega, puedo calcular la respuesta a cualquier señal periódica usando la serie de Fourier. ¿Vieron esto? Sí, obvio. Sí, tienes uno. Sí, claro, sí. Entonces, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer, miren, no con esto, miren esto acá, es calcular la respuesta a esta señal periódica, mírenla. Esto es 0, t igual a 0, ¿no? Y la señal hace así. Y por acá hace así, y sigue, ¿no es cierto? Y esto acá, este tiempo acá, t,
lo vamos a tomar tendiendo a infinito. Si a esta señal periódica le hago tender el período a infinito, o el semiperíodo a infinito, ¿no? ¿A qué tiende la señal? El escalón. Tiende al escalón. ¿Sí? Si yo a esta señal U de t le hago tender el período a infinito, esto se asemeja cada vez más a un escalón. Esa va a ser la idea. O sea, es una onda cuadrada en la cual vamos a hacer tender a infinito el período. Entonces, vamos a suponer que tender a infinito el período es lo mismo que tender a cero la frecuencia. Entonces, esta señal U de t la podemos escribir como una serie de Fourier, como esta es la expresión en Fourier de la onda cuadrada. Me imagino que se la saben de memoria. Sí. Y entonces, créanme que es esta. Entonces, si a esta señal la pasamos por un filtro con esta respuesta en frecuencia, lo que obtenemos es, o sea, la salida, o sea, la pasamos por por un sistema con esta respuesta en frecuencia, la salida, miren, ¿qué expresión va a tener? Y en continua va a ser un medio por la ganancia en continua, la amplitud, digamos, la respuesta en continua, más, o sea, esto es por linealidad, 2 sobre pi por la sumatoria de k igual a 1 infinito de, a la frecuencia 2k menos 1 por s, tengo la respuesta a la amplitud, o sea, multiplico la amplitud a esa frecuencia, o sea, la ganancia a esa frecuencia por el seno, o sea, por la señal de entrada, y le sumo la fase que tengo a esa frecuencia. ¿De acuerdo? Esto lo vieron, sí. O sea, este paso de acá a acá, ¿queda claro? Sí. Bueno, trabajando con esta expresión, después mírenlo, está en la punta, bien desarrollado. O sea, usando el hecho de que A es constante. O sea, recuerdan, ¿no? Sí, por debajo de la frecuencia de corte. Y es constante por debajo y es cero por encima. Bueno, y haciendo, o sea, van a llegar a esta expresión. Esta sería la expresión que les va a quedar. Y si hace entender a cero la frecuencia, les termina quedando una integral que les termina quedando esta expresión acá. No voy a dar ahora los detalles porque sin pizarrones me embole esto. Así que esta expresión sería la expresión de la respuesta al escalón. En realidad, esta es la respuesta al escalón de cualquier filtro. Dada A omega. Si ahora tomamos un pasabajos, ¿qué pasa? ¿Qué sabemos de A de omega? Que vale 1 hasta cierta frecuencia y después vale 0 a partir de cierta frecuencia. Es lo que tenemos acá. Reduce la integral. Claro. Entonces la integral nos queda definida entre 0 y la frecuencia de corte. Y por otro lado, pita era, ¿se acuerdan? Esto, la fase era tau por omega. Menos tau por omega, en realidad. Entonces me queda esta expresión acá, esa integral. Y miren, es la integral del seno, fíjense, de omega de t menos tau sobre omega. Y esto, haciendo ver un cambio de variables, en realidad, termina quedando una integral del seno de x sobre x. La integral del seno de x sobre x es una función que se llama seno integral, SI. Seno de x sobre x tiene un nombre también. ¿Ustedes la conocen? Sinc. Sí, el seno Sinc. cardinal, ¿no? Claro, esta es la integral de la sinc, que se llama sinc, seno integral. Y miren lo que nos queda. Aquí es un medio más el seno integral de omega c de t menos tau sobre pi. Y miren, esta es la función seno integral. Es como si fuera la integral de la sinc. ¿Está bien? Y si lo aplican
Pero nos queda retrasado el tau. Seno integral, o sea, el seno integral es esta función. Pero nos queda el seno integral evaluado en t menos tau, y, bueno, y a cierta frecuencia omega c. Y eso nos termina quedando, por ejemplo, tomando omega c igual a 1 y tau igual a 20, ¿sí? Para omega c igual a 1 y tau igual a 20, miren, nos queda esta respuesta al escalón. Este es un pasabajo ideal con omega c igual a 1 y tau igual a 20. Esa sería la respuesta al escalón. ¿Qué problema tiene esta respuesta al escalón? ¿No es lo del fenómeno de Gibbs? Las Las relaciones que ocurren. Necesito hablar del futuro de la señal para. ¿Cómo? Es no causal. Claro, es como que, miren, esto está quieto y empieza es como que adivina que viene la señal. O sea, la entrada aparece acá, en t igual a 0. Y esto ya empieza a oscilar antes que venga la entrada, ¿no? Como que se va preparando porque sabe que va a llevar la entrada. Este es un sistema no causal, un sistema como que adivina el futuro. Esto no se puede implementar. ¿Está claro? Ese es el problema. O sea, los filtros ideales son idealmente, uno puede plantearlo teóricamente, pero no puede nunca implementarlo porque son no causales. Ese es el problema. ¿Bien? Y si yo quiero que ahora, ¿cómo puedo hacer que una señal se aproxime a un filtro ideal? Yo podría lograr una señal que capaz que haga... esto ya imagínense que tenga esta respuesta. ¿Así? Opa. Que tenga, perdón, no me sale. Que arranque, quiero poner esto, que hasta acá sea todo plano y que acá recién empiece, que arranque acá. Y que acá empiece si quiere hacer esto. Y todo así. Pero que de acá para atrás sea así. Bueno, que llegue a 0, ¿no? ¿Podría conseguir un sistema que haga esto? Que tenga esta respuesta al escalón. A mí no se me ocurre cómo. Bueno, a mí tampoco, pero idealmente podría. Después vamos a ver que sí se puede. Es una forma. Ya vamos a ver una manera de hacerlo. Pero no para analógico, pero sí, en principio podría existir un sistema que tenga esta respuesta al escalón. ¿Por qué no? Nadie me lo prohíbe, ¿no? Ahora, si yo quiero, ¿cómo podría lograr que se parezca lo más posible a lo de un filtro ideal? O sea, porque acá me estoy perdiendo todo este pedazo, ¿no? Lo de la respuesta. Entonces eso seguramente va a hacer que se comporte muy distinto al filtro ideal. ¿Me escuchan? Sí, sí. Una opción es retrasarlo mucho a esto para que lo que me pierda sea poquito, ¿se entiende? Si yo tuviera acá el 0, entonces no me estoy perdiendo mucho con esa aproximación. ¿Estamos? Sí, o sea, si yo a esto le pongo el 0 acá, y esto entonces esto se aproxima ya mucho más a un filtro ideal, un sistema con esta respuesta. Y esto sería lograble a priori. ¿Bien? Pero cuanto más me acerco acá, menos se parece la respuesta a la del filtro ideal. Entonces, esto en realidad muestra algo, que cuanto más querramos acercarnos a lo que es un filtro ideal, ¿qué estamos agregando? Retraso. Retraso, claro. O sea, cuanto más nos aproximemos a la respuesta de un filtro ideal, más retardo le vamos a estar poniendo al filtro. Entonces, o sea, un filtro que se aproxime a algo ideal va a ser un filtro con mucho retardo seguro. Y eso es algo que se puede interpretar desde muchos puntos, digamos, desde varios lugares. Es como que el filtro, para filtrar bien, necesita conocer toda la señal. Por eso
O sea, si uno quisiera filtrar bien la señal, tengo que conocerla toda de antemano. O por lo menos la mayor parte posible de ella ya. Entonces, por eso tienen mucho retardo. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos. Ya que sabemos que no existen los filtros ideales, veamos si existen los filtros reales. Entonces, la idea de un filtro real es un filtro que se va a implementar con un número finito de componentes y en consecuencia las funciones de transferencia van a ser funciones racionales, ¿sí? En S. Entonces, filtro real va a estar asociado necesariamente a una función transferencia racional. ¿Por qué? Porque va a usar un número finito de componentes. Entonces, la amplitud, si yo tengo que es una función racional, la amplitud de la respuesta en frecuencia nunca tendrá valores constantes en la banda de paso. ¿Por qué no puede tener valores constantes la amplitud de la respuesta en frecuencia? ¿Escuchan? Sí, sí. Pero no se ocurre. Bueno, imagínense que yo me hago una función racional, ¿no? Y yo digo que, o sea, una función numerador de S, n de S sobre d de S. Esta es h de S, ¿no? Y yo digo que esto es igual a una constante C si S es igual a J omega con omega entre, no sé, 0 y la frecuencia de corte. Imagínense que yo conseguí que en la banda de paso esto sea constante. ¿Qué función racional es constante? O sea, en todo un intervalo. Hay una sola. Hay varias, infinitas en realidad, pero... No es C sobre S. O sea, no, eso la transformaba, pero... No, el tema es que si es constante en un intervalo, es constante para todo. Eso implica que h de S, o de J omega en realidad, es igual a C para todo omega. O sea, h de J omega igual a C en un intervalo implica que h de J omega es igual a C para todo omega. Eso es lo que pasa. Pues si no tendría... O sea, no existe una función racional que sea así, que venga de constante. Bueno, esto no es constante. Y que a ver si lo podemos... lo hago, disculpen. No, quise ponerla... o sea, no existe una función que haga esto, que venga así y que después haga, no sé, baje, por ejemplo, así. No existe una función que tenga este tipo de respuesta. ¿Se entiende? Si empieza siendo constante, para un valor 0, 1, lo que fuera, después sigue siendo constante siempre. Nunca puede haber una función racional que sea inconstante en un intervalo. O sea, es como un polinomio. O sea, si un polinomio es un polinomio de grado 3, vale 1 en 4 puntos,
vale 1 en todos los puntos después, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, no puede ser un valor constante en la banda de paso ni nula en la banda de corte. O sea, si es nula en la banda de corte es lo mismo. Va a ser 0 siempre. Y no puede tener variaciones abruptas entre dichas bandas, como la de los filtros ideales. O sea, no puede pasar una función racional, no puede pasar instantáneamente de 0 a 1. Sino, o sea, puede tener una discontinuidad porque puede haber un polo, pero una cosa es una discontinuidad, otra cosa es que pase de valer 1 a valer 0. Eso no puede pasar. ¿De acuerdo? Tampoco puede pasar que la fase constante. O sea, entonces ninguna de esas cosas va a pasar. Nunca ni características ideales, ni en amplitud, ni en fase. Entonces vamos a ver, ¿y cómo se comporta un filtro entonces? Un filtro... ¿Qué tan bueno puede ser un filtro que no tiene nada de eso? Bueno, miren, acá hay un ejemplo. Este es un filtro real, por ejemplo. Otro filtro real. El primero que habíamos visto, ese ejemplito del pasabajos, era un filtro real. ¿Sí? Era un filtro pasabajo real muy elemental. Esto es un filtro, fíjense, un RLC. Un filtro pasivo. Miren, la función transferencia entre la entrada y la salida es, créanme, S sobre S cuadrado más S más 1. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de filtro es esto? Bueno, acá lo dice. Es un pasabanda. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se pueden dar cuenta que es pasabanda? Reemplazar El capacitor en cuando paralelo S con es esa salida. 0, vale 0, y cuando S tiene infinito, vale 0 también. Claro, en 0 vale 0, en infinito vale 0. Eso mirando la función transferencia. Ahora mirando el circuito. ¿Qué pasa si pongo una continua? Si U Toda es... la tensión cae sobre el capacitor. ¿Llega? No. Fíjense, si yo pongo una continua, Falta la bobina. la inductancia es un corto. Claro. Y toda la tensión cae sobre la resistencia. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, en continua la inductancia es un corte y el capacitor está abierto. O sea, acá tengo 0 en definitiva. Y en frecuencia infinito, ¿qué pasa? La bobina se abre y hay un corto en el capacitor. Claro, o sea, tengo 0 también acá. Pero, O sea, por eso se ve, ¿no? Que a la frecuencia 0 tengo 0 y a la frecuencia infinito tengo 0. Entonces, no deja pasar ni la continua ni la frecuencia infinito. Eso... ¿De acuerdo? O sea, en el medio, a la frecuencia de resonancia, seguramente de esto, por ahí va a dejar pasar cosas. Claro. Bien. Bueno, en esto lo que se puede ver fácil es que a la frecuencia, el máximo se da cuando omega igual a 1, porque esto se hace 0 y me queda 1 sobre 1, vale 1 la amplitud, y vale 0 en 0 y 0 en infinito. Acá está la respuesta en frecuencia de ese filtro, ¿no? La amplitud. Miren cómo da. Tiende a 1 y después va tendiendo a 0 de nuevo la amplitud, digamos, la ganancia. Y acá puse dos frecuencias de corte en las cuales la ganancia es la atenuación de 3 decibeles. ¿Saben eso? 3 decibeles, que el 0,7. Sí. Raíz de 2 sobre 2 la ganancia, ¿no? Esa es una atenuación de 3 decibeles. Le puse ahí las dos frecuencias. Las dibujé donde corta el 0,7. Entonces, ¿se parece eso en algo a un filtro ideal? ¿Pasabandas? no. Hay que tener mucha voluntad para que eso se parezca. O sea, hay que mirarlo con mucho cariño para que eso se parezca a un filtro pasabandas. O sea, no parece ni a palo. O sea, un pasabanda, ¿qué debería ser? Ideal. Tendría que arrancar... Tendría que estar más atenuado. Claro, yo en un pasabanda ideal lo que tendría que ver es esto. Profe, Sí. ¿no se tendría que dibujar en escala logarítmica el eje X?
Sí, bueno, pero esto lo estoy haciendo es para mostrar nada más, no lo hice... No, puedo- quiero decir, porque a lo mejor si se dibujara en escala logarítmica se parecería mucho más a lo que conocemos. Bueno, pero en realidad, el ideal, no importa en qué escala esté, es ideal. O sea, el ideal No, es- claro, el ideal no se parece en nada. Yo lo que estaba diciendo es que si se parece o no se parece a esto que debería ser el ideal. No, ni ahí. No. Si lo hacemos logarítmico, créame, o sea, va a ser un poquito más simétrico nada más. Lo vamos a ver más simétrico, pero nada más. O sea, en lugar de ver acá esto como una cola así, lo veríamos como más simétrico. Eso es lo que pasaría. Bueno, y la fase, acá está dibujada, está calculada la fase, retardo de grupo. Mira, acá está la fase de la respuesta. ¿Se parece a algo lineal esto? ¿Se acuerdan la ideal? La fase que tenía que salir de cero y hacer todo eso, ¿recuerdan, no? Y acá está el retardo de grupo. ¿Se parece a una constante retardo de grupo? Ni a palos. No. No. Bueno, ¿qué pasa si le ponemos esta señal? ¿Se acuerdan? Esta es la misma que con la que arrancamos, ¿no? Una suma de una baja frecuencia, una media y una alta. ¿Sí? Bueno, podemos calcular acá cómo sería la salida. Obviamente, ¿a cuál señal dejaría pasar de estas tres? A la de frecuencia central, digamos, la de seno de t. Claro, al seno de t, porque es omega igual a 1, donde habíamos visto que la amplitud era 1. Para esta tiene amplitud 1 y para esta tiene amplitud más chica. Bueno, miren, acá está. Esta es la señal de entrada. Esta es la superposición de los tres senos, ¿no? ¿Se ven? Fíjense cómo se ve. La señal de baja frecuencia es esta. ¿Se ve, no? Acá la de baja frecuencia. El seno de baja. La frecuencia media, esta acá, que la voy recorriendo así. Y la alta frecuencia son todos estos cositos ahí rápidos, ¿no? La superposición de las tres. Y miren lo que sale del filtro. No está tan mal, ¿eh? O sea, queda un poco, se ve un poquito la de baja, se ve un poquito la alta, pero claramente, o sea, según para qué sirva, para qué querramos filtrar, esto no es un filtro malo. O sea, eso depende de qué queremos hacer, qué aplicación y qué necesitamos. De hecho, ese es un filtro que lo vamos a encontrar en unas tablas, como un posible filtro de pasabanda, el más simple en realidad. ¿Bien? Y no joden esas componentes de baja frecuencia y alta frecuencia. O sea, depende para qué. Si oscila un poco. Depende para qué. O sea, siempre los filtros, ahora lo vamos a ver, tiene que haber una especificación para qué queremos usarlo. Depende totalmente de la aplicación. En eso que yo le contaba de filtrarle para los decodificadores truchos que hacíamos en aquellas épocas, eso les aseguro que andaba mucho peor que esto. Y era suficiente para poder ver perfectamente la tele. Por eso depende cuál es la aplicación. Siempre tiene que haber una especificación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo especificar? Bueno, es lo que estamos hablando acá. La respuesta puede pensarse una aproximación no muy buena de la respuesta en frecuencia ideal de un pasabanda, eso lo hemos visto. Pese a la gran discrepancia entre la característica ideal y la aproximada, el filtrado es más que aceptable en algunas aplicaciones. Y después vamos a ver cómo hacer filtros mucho mejores, eso seguro. Entonces ahora vamos a ver. Entonces, dependiendo del problema que tengamos, en algunos casos va a ser necesario aproximarnos mucho a la característica de un filtro ideal, mientras que en otros va a alcanzar con una aproximación sencilla como esa que vimos recién. Entonces, la pregunta, bueno, ¿cómo especificamos esto? ¿Cómo tenemos una aplicación? ¿Cómo nos dicen qué filtro necesitan? Y nos dicen, mira, necesito filtrar esta señal. Bueno, ¿cómo me dan esa especificación? ¿Cuánto? Bueno, la herramienta para especificar los filtros reales es lo que se llaman las plantillas. Esa es la herramienta más usada.
Miren, esto podría ser una plantilla, acá está dada una amplitud, no es la forma en la que se dan, pero no importa, les muestro. Esto podría ser una plantilla de un filtro. ¿Qué dice esto? Esto es de un filtro pasabajos. Quiero que ¿qué quiere decir esto? Esto es la banda de paso. ¿Me están escuchando, no? Pues Sí. tengo miedo a veces de perder y quedar hablando como un loco, así solo. Bueno, en la banda de paso, miren, esto es la banda de paso. En la banda de paso, ganancia 1 todo el tiempo, pero con que la ganancia sea mayor que una ganancia mínima, a mínimo, me quedo contento. ¿Está bien? Y en la banda de corte digo, bueno, yo quisiera que la ganancia sea 0 en la banda de corte, pero que a máxima, estoy contento también. Hay una banda de transición igual, digo, bueno, hay frecuencia de paso, o sea, yo quiero garantizar que las señales por debajo de la frecuencia de acuerdo, y quiero que por encima de la frecuencia de atenuación, es donde está la banda de corte, se atenúen. Y en el medio, bueno, no me importa, acá que pase lo que tenga que pasar. En estas dos de paso y esta frecuencia de atenuación, para que pase cualquier cosa. Y esto se llama banda de transición. Entonces, puesta en frecuencia que haga algo así, por ejemplo, cumple con mi objetivo. ¿Sí? Cuanto más angostas sean estas franjas, ¿sí? No, sí, que quería preguntar cómo uno define la frecuencia de donde empieza la zona de transición. O sea, porque si bien yo quiero que corte en la WA, sí o sí, ¿cómo defino lo que estoy dispuesto a perder? Bueno, eso depende otra vez de la aplicación. O sea, esas son especificaciones que tienen que ver para qué uno está usando el filtro. Generalmente, si esto es un filtro pasabajo y hay que pensar dónde está la señal útil. O sea, bueno, yo quiero que toda la señal útil pase. Y eso depende otra vez para qué es el filtro. Y siempre me va a quedar algo de ruido encima de la señal útil, eso es imposible de evitar. Y qué sé yo, o sea, todo depende para qué. Esto es un paso abajo. Imaginémonos que queremos hacer un filtro anti-aliasing. Ustedes vieron esto, ¿no? Un filtro anti-aliasing. ¿O lo escucharon nombrar? Sí. Dimos que era el aliasing. No estoy seguro si dimos filtro también, pero dimos que era el aliasing. No se repite la información. Ya lo vamos a ver. Pero lo escucharon nombrar. O sea, si ustedes van a muestrear una señal, ¿sí? Una señal analógica, la van a muestrear, imagínense que ustedes la muestrean a 1 kHz. ¿Sí? Esa señal, para que no haya aliasing, no tiene que tener ningún contenido por encima de los 500 Hz. O sea, a la mitad de la frecuencia. Entonces, tengo que atenuar sí o sí todo lo que esté por encima de 500 Hz. Entonces, eso me da un parámetro de cuánto tiene que valer omega A. Omega A tiene que ser 500 Hz. ¿Está bien? Porque no puedo permitir que haya señales por ahí encima, o señales grandes, porque va a haber aliasing. Y bueno, ¿y cuál es la frecuencia de paso? Y bueno, depende de cuánto, a dónde está la señal útil. O sea, si yo tengo señales útiles hasta los 200 Hz, bueno, la frecuencia de paso la pongo en 200 Hz. ¿Está bien? Ahora, si tengo señales útiles hasta los 500 Hz, entonces tengo que muestrear más rápido. No puedo, porque si no, no puedo poner la frecuencia de atenuación igual a la de paso. ¿Se entiende? Claro. Sí. O sea, depende, eso es un ejemplo, pero todo depende de la aplicación para la que esté usando.
Bueno, y esto, no, esto no, esta es la que vale. En realidad son así las plantillas, miren, esto es una plantilla de un paso abajo en términos de atenuación. Esta es la forma en la que se dan. Yo lo que quiero, y estos son los parámetros que se usan. Yo lo que quiero es que en la banda de paso, que no haya atenuación. ¿De acuerdo? O sea, debajo de la frecuencia de paso, atenuación 0. Eso es lo que quisiera. Me conformo con que sea menor que alfa máximo. Esto, alfa máximo, este es un parámetro fundamental, se llama, es la máxima, opa, no, esto no hagan de cuenta que no escribí nada. Esta es la máxima atenuación en decibeles que admito en la banda de paso. ¿Sí? Entonces acá voy a necesitar seguramente, bueno, esa no me sirve ese filtro porque le toca, no está cumpliendo. Ya necesitan un filtro máxima atenuación. La banda de rechazo es. Esta es la máxima atenuación en la banda de paso. Esta es la banda de paso. Ah, yo pensé que la banda de paso. No, porque estoy escribiendo la atenuación. Paso. Ah, porque es el recíproco de la 1 sobre H. Claro. Entonces, yo quiero tener poca atenuación en la banda de paso y mucha en la banda de corte. Y esta es la manera en la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con atenuación en decibeles todo el tiempo. Esa es la forma que se especifican los filtros. Entonces, una especificación típica de un filtro sería, bueno, a ver, necesito un filtro que me atenúe como máximo 1 decibel en la banda de paso, o sea para frecuencias menores de 1 kHz, y que me atenúe por lo menos 40 decibeles por encima de los 2 kHz. Eso podría ser una especificación de un filtro. ¿Sí? Entonces, al proponer, esto es la plantilla, ¿no? Al proponer una plantilla se dejan en evidencia las no idealidades que uno admite para el diseño del filtro. No se define una frecuencia de corte rigurosa, sino que se establece una banda de transición. Esto es fundamental. O sea, no hay una frecuencia de corte, sino una banda de transición. En el caso de un pasabajo, eso queda definido entre la frecuencia de paso y de atenuación, omega P y omega A. En la banda de paso se admite una cierta atenuación menor que el parámetro alfa máximo. Y en la banda de corte no se exige atenuación total. O sea, porque yo acá que quisiera que la atenuación en el corte cuánto sea, infinito. Estamos, eso sería lo ideal, pero bueno, me quedo contento con un mínimo, alfa mínimo. Con un alfa mínimo me quedo contento. O sea, 40 decibeles. Según la aplicación y la especificación. Bueno, el valor de los parámetros que definen el ancho de la banda de transición, o sea, omega P y omega A, la máxima atenuación permitida en la banda de paso y la mínima atenuación admitida en la banda de corte van a depender de la aplicación, esto que decíamos, y van a determinar la calidad del filtro. Obviamente, un filtro de más calidad, ¿qué va a ser? O un filtro más exigente, ¿cómo sería? Vamos a tener el alfa máximo más chico, el alfa mínimo más grande y el omega P más cercano al omega A. Y así nos podemos ir aproximando a un filtro ideal. A medida que omega P se acerca a omega A, alfa máximo se acerca a 0 y alfa mínimo a infinito, vamos tendiendo a un filtro ideal. ¿Sí? Bueno, ¿y esto a ver, fíjense? Sí. Una consulta, que usted nombró recién que nos podríamos acercar, digamos, achicando esos parámetros al filtro ideal. Sí. Pero ¿qué precio hay que pagar para hacer eso? Y lo que vamos a pagar, pues lo vamos a ver cuando veamos la parte de diseño, es que vamos a necesitar un filtro cada vez de orden más alto. Acercarnos a un filtro ideal implica tener orden cada vez más alto. Y tener orden cada vez más alto implica más componentes, ¿no? Más retardo también. O sea, y aparte hay problemas, o sea, los filtros de orden muy alto empiezan a tener problemas de
porque hay dispersión en los parámetros, entonces son imprecisos, o sea, empiezan a tener un montón de problemas que no cumplen realmente lo que uno le pide que cumplen. Bueno, o sea, empieza a ser muy sensible a la dispersión de parámetros también. Bueno, y esto acá, ¿esto qué sería? Un pasabanda, ¿se entiende? Esta es la banda de paso. Tengo 2 frecuencias de paso y 2 frecuencias de atenuación. O sea, la respuesta en frecuencia acá debería pasar por acá. Y hacer algo así, ¿no? Después ya vamos a ver cómo encontrar una función de transferencia que pase justo así. Ya vamos a ver. O sea, hasta acá se entiende, ¿no? Lo de la plantilla. Pero ahora después vamos a tener que ver cómo encontrar una función de transferencia que pase por ahí. Bueno, hay un par de medidas importantes, de parámetros importantes que se usan después para diseñar filtros. Un parámetro es lo que se llama la selectividad. Fíjense, la selectividad en el pasabajos es omega p sobre omega a. La división de la frecuencia de paso dividido la frecuencia de atenuación. O sea, la selectividad siempre es menor que 1. En cualquier filtro. Omega de paso dividido omega de atenuación. Entonces, ¿qué pasa? Si K tiende a 1, la selectividad tiende a 1, ¿qué pasa con el filtro? Es ideal. Claro, o sea, se empieza a aproximar al ideal. Se empieza a ser cada vez más irrealizable, ¿no? En el pasaltos es al revés. Omega A sobre omega P. ¿Y se imaginan por qué es al revés? Para que me quede Porque menos. la frecuencia en la que empieza la transición está del lado de las frecuencias altas. Exacto. O sea, mejor dicho, la frecuencia de atenuación, claro, es la baja y la de paso es la alta. Es al revés que en el pasabajas. Y en el pasabandas se define como, miren, este ancho dividido este ancho. O sea, esto acá dividido esto acá. Esta distancia dividido esta distancia. ¿Se entiende? Esa es lo que se llama la selectividad. En el pasabandas. Y en el rechazabanda lo mismo, pero al revés, ¿no? ¿Está bien? O sea, omega P2, la frecuencia de paso 2, mira, de paso 1, esto dividido omega 2 menos omega 1. Y la otra, exactamente la fórmula al revés para que K me quede menor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso tendría que ver con la banda de transición? Claro, la selectividad me dice qué tan chica es la banda de transición o qué tan selectivo es el filtro. ¿Se entiende el concepto de un filtro muy selectivo? Un filtro muy selectivo sería uno que te deja pasar los 100 Hz, pero no te deja pasar para nada 100,1 Hz, no sé. ¿Entiendes? Claro. Sería súper selectivo. Porque tiene una banda de transición muy chiquita. Eso es un filtro muy selectivo. Un filtro muy selectivo es un filtro, va a ser un filtro de orden muy alto. Ya vamos a ver. Bueno, otro parámetro que ya vamos a ver para qué se usa, que es fundamental, es la frecuencia central, la media geométrica o media logarítmica entre las frecuencias de paso para el caso del pasabanda. O sea, por ejemplo, si omega P1, acá no vamos a borrar, imagínense que esta frecuencia vale 10 y esta frecuencia vale 1000. ¿La frecuencia central cuánto vale? Estaría acá, en escala logarítmica. ¿Quién está al medio en escala logarítmica entre 10 y 1000? El 100. El 100. Es raíz del producto de esto por esto. Eso es lo que se llama omega 0.
frecuencia central. En escala logarítmica es la que está al centro. Y eso es en el pasabanda, se define como la media, digamos, geométrica entre las frecuencias de paso, y en el rechazabanda la media geométrica entre las frecuencias de atenuación. Esto es importante, otro concepto importante, porque lo vamos a usar todo el tiempo. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de filtros, sobre todo. Hay una condición de simetría. Cuando se dice que un filtro es simétrico, o cumple una condición de simetría, cuando el producto de omega P1 por omega P2 es igual a omega A1 por omega A2. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tuviera, acá otra vez, en un filtro simétrico, si esto acá fuera 1, ¿cuánto sería esto? $10.000. 10.000. Eso es un filtro simétrico. O sea, nos damos cuenta que es simétrico en escala logarítmica, se nota. O sea, si es básicamente esta distancia igual a esta distancia. Eso en escala logarítmica. Y por último hay un parámetro que es el ancho de banda relativo, que es el ancho de la banda de paso dividido la frecuencia central. Es decir, esto menos esto dividido esto. Eso se llama ancho de banda relativo. O sea, qué sé yo, es el ancho de banda de esto, por ejemplo, 1000 menos 10. Esos son 990 Hz. Serían, bueno, usamos Hz, es lo mismo, podemos usar Hz. 990 Hz. ¿Sí? Dividido 100 me da 9,9 el ancho de banda relativo. ¿Sí? De este filtro. De esta especificación, en realidad. Se sigue más o menos hasta acá, entonces todo lo... O sea, hasta acá metimos, vimos, los filtros ideales no existen, existen solo los filtros reales, y los filtros reales se especifican mediante plantillas. Y ahora viene el tema, el gran tema, que es cómo encontrar una función transferencia que cumpla con una especificación dada por una plantilla. O sea, la idea es, supongamos que tenemos una plantilla que especifica la región que debe contener a la función de atenuación, ¿no? Alfa. Entonces, en decibeles, ¿cómo encontramos una función transferencia simple cuya atenuación se corresponda con la plantilla? ¿Está bien? Está claro, ¿no? El problema. O sea, yo tengo una plantilla. Opa. A ver si tengo una plantilla por acá. Yo tengo una plantilla acá. ¿Sí? Bueno, quiero encontrar una función transferencia que haga algo así. O sea, que no toque las zonas grises. No la función transferencia, no la función transferencia. Una función transferencia tal que su respuesta en frecuencia o su atenuación en decibeles no toque la zona gris. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a aprender una forma de resolver este problema para pasabajos. Estamos para filtros pasabajos. Cuando nos pidan diseñar esto, vamos a diseñar primero un pasabajos. Si nos piden un pasaltos, hacemos primero un pasabajos. Si nos piden un pasabanda, diseñamos un pasabajo, porque es lo que sabemos hacer. Y después lo que vamos a aprender en realidad es, bueno, cómo convertir un pasabajo en otra cosa, que cumpla con la especificación que nos dé esa otra cosa. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profesor. ¿La? Sí, está. Bien.
Entonces, supongamos que tenemos esta plantilla. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la atenuación no era racional? Vamos a calcular la atenuación al cuadrado, que si es racional y esto nos va a ayudar. Entonces, ¿se acuerdan, no? Que el módulo de h en j omega a la menos 2 es 1 sobre h en j omega por h a la menos j omega, que esto es racional. O sea, esta es atenuación al cuadrado. Atenuación al cuadrado. ¿De qué estamos hablando? Entonces, hay un pequeño problema. Primero, no vamos a trabajar en decibeles porque eso implica tener logaritmos. Si yo trabajara con esta atenuación en un pasabajos, para omega igual a 0, ¿cuánto me debería dar la atenuación en unidades? 1. Atenuación no en decibeles, en unidades. Ah, no, 0. No, 1. Si es un pasabajo, a la continua la tiene que dejar pasar, o sea, tiene que tener ganancia 1. Si la ganancia es 1, la atenuación es 1. O 0 decibeles. 0 en decibeles, o sea, 1 en unidades. ¿Estamos? O sea, esto, yo, digamos, lo que quisiera es que h en 0 posiblemente sea algo cercano a 1. Estamos en un paso abajo. Entonces, hay un problema. Si la y lo mismo vale para la inversa, o sea, para h a la menos 1, ¿no? Pues el 1 sobre 1 es 1. Entonces, el problema es que yo quiero esta función que arranque, o sea, acá la veo de 0, pero si la veo en la escala lineal arranca de 1. Y es feo trabajar con funciones que arrancan de 1. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir una función. Lo que se hace es definir una función que se llama función característica, K. Esto es función característica. Y la defino así, que K al cuadrado, el módulo de K, o sea, K en J omega por K en menos J omega, si quieren, el módulo de K en J omega al cuadrado, ¿quién es? Es la atenuación al cuadrado menos 1. ¿Bien? ¿Se entiende? Y la atenuación tiene que ir creciendo porque es un pasabajo y arrancar ¿y qué tiene? Esta sí arranca de 0. ¿Está claro? No. Sí, no entiendo por qué es más conveniente eso. O sea, el tema es el siguiente. Esa función así definida arranca de 0. O sea, K en 0 va a ser aproximadamente 0. ¿Está bien? Y es más fácil trabajar con funciones que en 0 valgan 0. Si no, es como que esa función tendría como... le tendría que poner como una constante, algo más. ¿Está bien? Voy a puedo usar, por ejemplo, K podría ser capaz que S cuadrado, S cubo. Y eso arranca de 0. Esa es la idea. Entonces, fíjense, esta definición es lo mismo que esto. K en J omega por K en menos J omega es 1 sobre H en J omega por H en menos J omega menos 1. Y yo quiero, o sea, yo lo defino así. Digo que esto es lo que va a cumplir K. La función característica. Y ya que estamos, ya que le pido que cumpla esto, total me la estoy inventando esa función, vamos a pedirle que cumpla esto. Que lo cumpla para todo ese, no solo en el eje imaginario. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a tratar de encontrar una función K que tenga esta relación entre K y H. O puedo despejar al revés. Dada K, puedo encontrar H, ¿no? Despejo, paso dividiendo y sumando y restando. Sumo y divido, en realidad. Y me queda esta ecuación acá, que es lo que se llama la ecuación de Feld-Keller. Entonces, ¿cuál va a ser la idea para diseñar? Vamos a tratar de encontrar primero una función K que cumpla con la plantilla, digamos, ahora vamos a ver con qué plantilla tiene que cumplir K. O sea, que K sea tal que
que la atenuación cumpla con la plantilla. Y después, una vez que conozcamos K, vamos a ver quién es H. Ese es el camino, digamos, para diseñar función transferencia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? La plantilla de atenuación la vamos a transformar en una plantilla para la función característica. ¿Está bien? Después, vamos a tener que encontrar una función característica que satisfaga dicha plantilla. Y una vez que tengamos la función característica, vamos a sacar H con esta ecuación, de esta ecuación. Una observación. Imagínense que, no sé, K vale... imagínense que obtuve que K de S vale S. ¿Sí? ¿Puedo despejar H de S de acá? No, porque K en 0 vale 0. No sé si eso tiene que ver. Porque depende. Aparte me aparece H de menos S y eso jode para despejarlo. Claro, se dan cuenta que acá sería esto, ¿no? H en S por H menos S es 1 sobre 1 menos S cuadrado. ¿Sí? Esto es 1 sobre... ¿Están de acuerdo con eso que dice ahí? Sí. Sí. Ajá. Claro, ahí se... ¿Cómo? Tengo muchas soluciones. Pero hay una mejor. Tengo dos soluciones en realidad. ¿Quién es H en S? 1 sobre S más 1. Claro. ¿Y H en menos S quién me quedaría? 1 menos S. Es 1 sobre 1 menos S. Está bien, se cumplió. Entonces, fíjense, ¿y por qué me conviene elegirlo así? Y no hacer que esto sea H en S y esto H en menos S. ¿Qué problema tiene? Yo podría haber elegido al revés. Sí, porque si evalúas en menos S no se cumple las dos igualdades en simultáneo, pero si lo elegís como lo elegiste, sí. No, en realidad se cumple. Es porque acá lo saco la planilla. ¿Cómo? Es lo que yo quiero. Digo, porque sería más fácil sacar K de la planilla que pensar los H para llegar a lo que yo quiero. Claro, es más fácil sacar K de la plantilla. Ese es el motivo. Pero ahora, una vez que obtuve K, todavía no dijimos cómo. Yo le digo, miren, vamos a ver, yo hice todo el procedimiento que todavía no aprendimos y llegué a la conclusión de que K de S era esto. Entonces aplico esta ecuación y digo H en S por H menos S es 1 sobre 1 menos S cuadrado, es lo que me queda, ¿no? Entonces, ahora digo, tengo el producto de esto por esto. ¿Quién es H de S y quién es H en menos S? Esto es una opción, pero podría haber hecho al revés. Podría haberlos intercambiado, ¿se entiende? Son dos soluciones. El polo de HS, no hay problema. Ah, exactamente. O sea, yo tengo esto. H en S, una opción es esta. Esta es una opción. La otra opción es esta. ¿Qué problema tiene esta elección? Esto, ¿no? Esta elección, ¿qué problema tiene? Que no es estable. Es inestable, exactamente. Por eso me conviene usar esa, digamos. O sea, me conviene. Tengo que sí o sí usar eso, más que me conviene. Entonces, esa va a ser, digamos, la idea. Para eso sirve la ecuación esta. O sea, vamos a diseñar, vamos a encontrar K, que no necesariamente nos va a dar S. ¿Está bien? Una vez que tengamos K, vamos a escribir esta ecuación y después nos vamos a quedar con H de manera tal que H tenga los polos estables, H en S, y H en menos S tenga los polos inestables.
Bien. O sea, todos los polos con parte R negativa se los dejamos a H de S, y los otros que van a estar reflejados porque van a aparecer. O sea, ¿por qué me aparece el polo en S y otro en menos S? Y porque hice K en S por K en menos S. Entonces, lo que pase en S pasa también en menos S. Si yo tengo un polo en 1, tengo un polo en menos 1. Si tengo un polo en menos 3, tengo también un polo en más 3. Si tengo un polo en 1 más J, tengo un polo en menos 1 menos J. ¿Sí? O sea, todo lo que pase a en S va a pasar también en menos S, por la forma en la que construí esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esa. La idea del diseño es encontrar la función característica. Una vez que la encontramos, separar, quedarnos con los polos estables para H y los polos inestables para H de menos S, o sea, los tiramos hacia la H de menos S y listo, encontramos la función transferencia. ¿De acuerdo? ¿Y siempre voy a tener una estable y una inestable? Siempre. O sea, siempre, ¿por qué? Porque si yo hago, ahora lo vemos, total, ya estamos terminando, o sea, todavía no vamos a ver cómo obtener, la clase que viene vamos a arrancar viendo cómo obtener K. ¿Está bien? Pero si yo hago, imagínate, yo digo, bueno, K, yo estoy haciendo, imaginémonos que K de S es, no sé, S cuadrado. Hacemos una distinta, ¿no? Yo entonces digo H en S por H en menos S es 1 sobre 1 menos K en S por K en menos S, ¿no? O más, pero nunca me acuerdo el signo acá, de la ecuación de Feldkeller. Más es. ¿Sí? Esto es 1 sobre 1 más, ¿cuánto es K en S, S cuadrado? K en menos S es menos S al cuadrado, que es lo mismo que S cuadrado. Entonces me queda 1 más S a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las raíces de S a la cuarta? Quiero verlo ahí. Son 4 raíces. Más menos J. J menos J, ¿no? Sí, y... ¿No menos 1 y 1? No, es que era... A ver, oíste mal la cuenta. No es... A ver, hice bien, S cuadrado, K en menos S es menos S todo al cuadrado, que es lo mismo que S cuadrado, ¿está bien? O sea, están sobre una circunferencia las raíces. De radio 1. O sea, estos acá, y son estas 4, me parecen las raíces de, ¿no? Son como así las 4 raíces. Me quedan de S a la cuarta. O sea, S a la cuarta igual a menos 1. Claro, más fácil. Bueno, raíz cuarta de menos 1. Y puedo escribir al 1 como... O sea, es como escribirlo en E a la... O sea, menos 1 es E a la menos J pi, ¿no? O a la J pi. Sí, es lo mismo. A la J pi. Entonces, menos 1 a la 1/4 es E a la J pi sobre 4. ¿Está bien? O sea que es esta, lo que yo dibujé así. Esto
esto y esto. Son las 4 raíces. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que calcularlo, no sé, o sea, tengo... o sea, estos son números, son 4 números. O sea, tenemos, es como que aparecen 2 polos con parte real positiva y 2 con parte real negativa. Entonces, me tengo que quedar con estos 2 polos. Pero ahí obtuvo la rama principal, faltarían las otras 3. Claro, por eso, esta es la principal, me faltan las otras. Exacto. Claro. Bueno, esto, digamos, menos P1, 1 menos P2, si quieren, 1 menos P3, y por 1 menos P4, etcétera, se me terminó ahí. Y entonces me quedo que H en S por H en menos S, me quedo solo con las raíces. Perdón, no dije nada, Héctor. El H en S me quedo solamente con las raíces que tienen parte real negativa. O sea, me quedo con estas 2 raíces. Y estas son de H en menos S. Y estas son las de H en S. ¿De acuerdo? O sea, lo tendría que hacer con MATLAB para que... No me acuerdo todos los números. O sea, si no tendría que hacer E a la J pi sobre 4 es... Creo que dan todas raíz de 0,707, dice haciendo MATLAB. Más menos 0,707, más menos Claro. 0,707 i, baja J. Claro, bueno, entonces, o sea, sí, se puede hacer así, miren, luego si quieren, para correr más rápido, tengo una forma rápida de hacerlo acá. Calculamos esto, miren, B. Sí, sí. El polinomio sería 1, 0, 0, 0, menos 1. No, 1 también. Esto es. Ahí tengo las 4 raíces. Entonces yo me quedo con los polos, me quedo con el 1 y el 2. Quedan esas 2. Y entonces H va a ser el polinomio denominador. ¿Sí, no? Ahí está. Me queda me queda así. 1 raíz de 2, 1. Entonces me quedaría H de S. S cuadrado más raíz de... no, 3 cuadrado. Más 1. Y listo. Entonces, eso sería, digamos, la manera. Si K de S fuera S cuadrado, H de S sería esto. ¿Está bien? Y fíjense que se cumple. Bueno, no, tendría que hacer mucho lío para hacer todas las cuentas. O sea, el tema es mostrar que se cumple la ecuación, ¿no? Que K de S por K de menos S es igual a, bueno, a eso. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Dejamos preparado todo como para empezar a ver la parte del diseño de función transferencia. O sea, preparamos, digamos, el camino. Ahora el problema es encontrar K. ¿Está bien? O sea, bueno, ya vimos cómo son los filtros, pasa bajo, pasa alto, banda, cómo serían los filtros ideales, por qué no son posibles. Vimos qué es una plantilla de función transferencia, o sea, cómo se especifica en definitiva un filtro real. Y después, o sea, vemos la plantilla, perdón, de un filtro real. Y estamos viendo cómo encontrar una función transferencia que satisfaga una determinada plantilla. Una plantilla de atenuación, típicamente. Entonces, definimos la función característica y aprendimos cómo pasar de la función característica a la función transferencia. Lo único que nos está faltando ahora es cómo encontrar la función característica correcta. ¿De acuerdo? Una vez que sepamos la función característica, que hace que se cumpla la plantilla, ya sabemos cómo obtener la función transferencia. Esa sería, digamos, la lógica de todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Bien, profe. Ok. Bueno,
dudas que hayan quedado de acá. Hoy fue, avanzamos mucha teoría, digamos, nada todavía de práctica. No podemos dar nada de práctica todavía porque no tenemos herramientas. Pero por lo menos, no sé, alguna duda que haya quedado. No, pero están buenos los temas. No importa. Por ahora. Que sea mucho teoría. Por acá no quedó ninguna duda. Por ahora. Bueno, nos vemos, bueno, espero, nos vemos el viernes. Dale, profe. Ok, profe, gracias.